La primera vez que vi a Isabella, me cautivó sin esfuerzo. No solo era guapa, aunque lo era, de una forma que atraía todas las miradas, sino que además era segura de sí misma, audaz y auténtica. Recuerdo lo común que me sentía a su lado. Mi pelo revuelto, mi ropa sencilla y mi actitud tranquila eran como una capa invisible de la que no podía desprenderme. Me llamo Alex y, a diferencia de Isabella, siempre he preferido pasar desapercibido. Soy programador, alguien que se siente cómodo con rutinas predecibles y la lógica interna. Eventos sociales, aventuras espontáneas, atuendos llamativos, eso no va conmigo. Pero Isabella, ella es la tormenta que no sabía que necesitaba. Nos conocimos hace 2 años en una conferencia de tecnología. Era una genio del marketing, presentando su startup con un carisma que dejó a todos boquiabiertos. Me ofrecía ayudar a solucionar algunos problemas de software de su equipo, y de alguna manera esa colaboración informal se convirtió en largas pausas para el café, sesiones de programación nocturnas, finalmente, encuentros de fin de semana. Con el tiempo, nuestra relación floreció de forma discreta. Compartíamos bromas internas, gestos sutiles y la naturalidad de sentirme cómoda con alguien que sabía ver más allá de mi timidez. Sin embargo, por mucho que la adorara, también guardaba un secreto, una parte de mí que nadie, ni siquiera Isabella, conocía. Siempre me ha fascinado el travestismo, no en el sentido de una actuación pública ni para llamar la atención, sino en privado, en mi habitación, experimentando con diferentes atuendos, pelucas y maquillaje. Hay una extraña emoción en la transformación. La sutil curva de una peluca rozando mis hombros, el peso desconocido del rímel en mis pestañas, la desconocida seguridad que me invada ponerme tacones. Nunca se lo conté a nadie, porque el miedo al juicio, a la incomprensión o al rechazo era demasiado real. La sociedad tiene la costumbre de etiquetar a las personas que exploran estos deseos, y durante mucho tiempo enterré los míos profundamente. Solo mi reflejo conocía mi secreto. Solo el espejo veía tanto a Alex como a ella. Nuestro apartamento es acogedor, un pequeño pero pulcro espacio de 2 habitaciones en pleno centro. Me encantan las mañanas tranquilas cuando la luz del sol se cuela por las persianas, dibujando líneas doradas sobre el suelo de madera. Nuestro salón es sencillo pero acogedor, con un sofá que ha visto incontables noches de cine, un pequeño escritorio repleto de portátiles y cuadernos y una estantería llena de novelas y manuales de tecnología. Es la combinación perfecta de comodidad y caos, el lugar ideal para guardar secretos. Así lo había visto siempre, mi santuario donde podía existir libremente en mis 2 mundos. Hasta que Isabella lo cambió todo. Todo empezó un viernes por la tarde cualquiera. Isabella llegó a casa antes de lo previsto, con una cajita elegante y una mirada pícara. «¿Te he comprado algo?», dijo con tono burlón. Dentro había un tubo de pintalabios, un rojo intenso, brillante y casi atrevido en su viveza. «Lo vi y pensé en ti», añadió, y sentí un vuelco en el corazón. Aquel gesto inocente me dejó con la mente en blanco. ¿Acaso sabía, de alguna manera, de la parte de mí que mantenía oculta? ¿O era solo una coincidencia? Me reí, intentando actuar con naturalidad mientras ella se lo aplicaba, demostrando su brillo. «Deberías probarlo alguna vez», dijo, mordiéndose el labio con esa chispa juguetona que tanto me gustaba. Sentí un vuelco en el corazón. Una parte de mí quería confesarle, dejarle ver ese lado secreto que solo revelaba en la intimidad de mi habitación. Pero otra parte, la que temía el rechazo, me suplicaba que guardara silencio. Asentí, prometiendo, quizás, probarlo algún día. Lo que no sabía era que ese, quizás, llegaría antes de lo que imaginaba. Las veladas con Isabella siempre tenían un aire cálido y juguetón. Cocinábamos juntas, veíamos series o teníamos largas y enredadas conversaciones sobre todo y nada. Pero esa noche, mientras la veía fruncir los labios y aplicarse el pintalabios, sentí algo que se agitaba en mí, una curiosidad peligrosa que me hizo estremecer. No se trataba solo de probarse pintalabios. Se trataba de adentrarme en una versión de mí misma que había mantenido oculta durante mucho tiempo. Una versión que me emocionaba y me aterrorizaba a la vez. Recuerdo que más tarde esa noche entré sigilosamente en la habitación, con el pulso acelerado, mientras sacaba el tubo del cajón donde Isabella lo había dejado descuidadamente. Sentada en el borde de la cama, observé el color, imaginando cómo me quedaría. Me temblaban ligeramente las manos, no por miedo al color, sino por la emocionante idea de salir de mi zona de confort. Respiré hondo, me lo apliqué y, por primera vez, no solo vi a Alex en el espejo. La vi a ella, a la persona que siempre había mantenido oculta, mirándome fijamente. Sentí una opresión en el pecho,
una mezcla de temor y emoción arremolinándose. Fue un pequeño gesto íntimo, pero desencadenó algo irreversible. Esa noche me sentí viva como nunca antes. Recorrí mis labios con el pincel una y otra vez, explorando esa faceta desconocida. No podía dormir, mi mente bullía de posibilidades, miedos y una excitación prohibida. ¿Y si Isabella se enteraba? ¿Y si no podía volver atrás? Y sin embargo, ¿y si esta era la clave para descubrir algo que siempre había anhelado en lo más profundo de mi ser? Sin saberlo, aquel simple tubo de lápiz labial estaba a punto de dar un vuelco a mi mundo. Lo que empezó como una curiosidad inocente pronto se convertiría en una transformación radical. Una que pondría a prueba mi identidad, desafiaría mi relación y me sumergiría en un juego de suspense entre el deseo y el miedo. Aquella noche, al mirarme en el espejo, no solo vi a un hombre con lápiz labial. Vi el comienzo de un viaje que cambiaría mi vida para siempre. Los primeros días después de aquella noche fueron un torbellino de nervios, emoción y una sutil obsesión. No podía dejar de pensar en aquel labial rojo intenso, en la sensación que había tenido sobre mis labios, en cómo había transformado mi reflejo en alguien irreconocible pero absolutamente fascinante. Cada mañana, me sorprendía mirándome al espejo más tiempo de lo habitual, imaginando cómo otros elementos, el cabello, la ropa, los accesorios, podrían completar la transformación. En el trabajo, intenté concentrarme, pero mi mente divagaba constantemente. Cada línea de código se volvía borrosa mientras me imaginaba con tacones, el cabello perfectamente peinado y el rostro adornado con maquillaje que acentuaba curvas y una suavidad que no solía ver en mi día a día. Siempre había sido muy reservada con mi afición a vestirme de mujer, tan reservada que incluso mis amigos más cercanos suponían que llevaba una vida convencional. Pero ahora, con el lápiz labial Isabella en mente, sentía que estaba al borde de algo peligroso y embriagador. El primer experimento real tuvo lugar una tranquila noche de sábado. Isabella había salido a cenar con una amiga, dejándome solo en el apartamento. Sentí un vuelco en el corazón al sacar la barra de labios del cajón. El rojo intenso parecía casi cobrar vida en mi mano, prometiendo una transformación, desafiándome a cruzar la línea. Respiré hondo y luego me la apliqué con cuidado en los labios, sintiendo la familiar emoción recorrer mi cuerpo. Luego vino el pelo. Rebusqué en los cajones la peluca que había comprado hacía meses, larga, castaña, suave, y la cepillé con delicadeza antes de ponérmela. El mundo cambió de repente. El reflejo que me devolvía la mirada ya no era solo Alex. Era alguien nuevo, alguien atrevido, alguien de una feminidad fascinante. Me temblaban las manos mientras me ajustaba la peluca, sintiendo su peso y su textura desconocida, la forma en que enmarcaba mi rostro, acentuando rasgos que nunca antes había notado. El atuendo fue la pieza final. Elegí un vestido ajustado y oscuro que se ceñía a mi cuerpo a la perfección. Al ponérmelo, sentí una mezcla de vulnerabilidad y euforia. El vestido era a la vez armadura e invitación, ocultando algunas partes de mí revelando otras. Me senté en el borde del sofá, me calcé los tacones y sentí como mi postura cambiaba al instante. Mi forma de caminar, incluso dentro de los límites de nuestra sala, me hacía sentir segura y expuesta al mismo tiempo. Sentada allí, contemplando mi reflejo en el espejo de cuerpo entero, sentí una emoción indescriptible. Era una mezcla de miedo, excitación y una profunda añoranza. Cada detalle, la curva de mis caderas, el brillo de mis labios, el suave vaivén de mi peluca, se sentía como una secreta rebelión contra la vida que siempre había conocido. Estaba sola, y sin embargo, me sentía más viva que nunca. Esta actuación privada era mía, y solo mía, por ahora. Pero la emoción venía acompañada de ansiedad. ¿Y si Isabella volvía antes de tiempo? ¿Y si abría la puerta del dormitorio de repente? Cada crujido del suelo, cada leve sonido de la calle, me aceleraba el corazón. Me quedé paralizado, ajustando mi postura, conteniendo la respiración, rezando para que el momento pasara desapercibido. La misma vulnerabilidad que hacía la experiencia embriagadora también la convertía en una tensión insoportable. Con el paso de las horas, seguí experimentando. Probé distintos tonos de labial, me apliqué colorete en las mejillas, practiqué un maquillaje de ojo sutil e incluso experimenté con el contorno. Cada paso me adentraba más en esta nueva personalidad, pero el miedo a ser descubierta crecía a la par que mi entusiasmo. La dualidad de emociones era abrumadora. Me encantaba lo que veía en el espejo, pero una parte de mí estaba aterrada de lo que Isabella, o cualquier otra persona, pudiera pensar si me veían así. La tensión psicológica se intensificaba por mi propio juicio. ¿Podría realmente aceptar esta parte de mí?
¿O era una emoción pasajera que se desvanecería al regresar a la realidad? Luchaba con la culpa, la emoción y una extraña sensación de liberación. Cada mirada a mi reflejo era como un susurro secreto, un recordatorio de que vivía una vida dividida entre dos identidades, el hombre que todos conocían y la mujer que estaba descubriendo en mi interior. Entonces llegó el primer momento de verdadera tensión. Alrededor de las 9 de la noche, oí el zumbido del ascensor fuera del edificio. Se me aceleró el corazón. ¿Estaría Isabella ya en casa? El pánico me invadió y me quedé paralizada, con el pintalabios en la mano y la peluca ligeramente despeinada. El pomo de la puerta vibró y apenas tuve tiempo de esconderme tras el sofá, con los tacones resonando suavemente en el suelo de madera. Una voz me llamó. «Alex, ¿estás aquí?» Se me heló la sangre. Contuve la respiración, sin atreverme a moverme. El momento pasó. Isabella había ido al apartamento de un vecino para charlar un rato. Mi cuerpo se relajó un poco, aunque mi pulso seguía acelerado. Esa noche, comprendí lo emocionante y peligroso que podía ser mi secreto, no solo en el sentido físico de vestirme de mujer, sino en la constante cuerda floja emocional sobre la que caminaba. Cada paso, cada movimiento, cada mirada podía llevar a ser descubierto. Y, sin embargo, la atracción era irresistible. Durante las semanas siguientes, la experimentación continuó. Me volví más audaz, practicando caminatas, poses y expresiones frente al espejo. Comencé a dejar pequeñas pistas a la vista, como un tubo de lápiz labial fuera de lugar en el tocador del baño o un par de tacones junto al sofá, probando cómo reaccionaría Isabella mientras fantaseaba en secreto con que me descubrieran. Había un extraño poder en ello, una danza entre la exposición y el ocultamiento que convertía cada día en una montaña rusa emocional. Al mismo tiempo, mi relación con Isabella cambió sutilmente. Me volví más atento, más cuidadoso, mientras que en secreto disfrutaba de la doble vida que llevaba. Cada cumplido que me hacía, sobre mi apariencia, mi arreglo personal o incluso mi ropa, parecía tener doble sentido. Me preguntaba, no por primera vez, si sospechaba algo, si notaba los pequeños cambios o si realmente era invisible para ella. La tensión entre el deseo de revelarme y el temor a las consecuencias se volvió insoportable. Una noche decidí ir más allá. Sola en el apartamento, me entregué por completo a la transformación. Vestido, tacones, peluca, maquillaje y pintalabios. Posé frente al espejo durante horas, estudiando los sutiles cambios en mi actitud, la forma en que mi postura se modificaba, incluso como mi voz sonaba ligeramente alterada al susurrarme a mí misma. Era embriagador y peligrosamente adictivo. Sentía una conexión con este personaje que era más profunda que la simple curiosidad. Era una versión de mí misma que anhelaba conocer. Pero con esa conexión llegó el miedo inminente. Cada sonido exterior, cada golpe inesperado, cada tic-tac del reloj me recordaba que este era un secreto que tal vez no podría guardar para siempre. La incertidumbre era constante. Me debatía entre la emoción de la transformación y el terror a ser descubierta. Cada vez que miraba hacia la puerta, sentía como se me aceleraba el pulso, sabiendo que en cualquier momento Isabella podía entrar y verme en esa forma vulnerable y femenina. Y aún así, el deseo de explorar esa faceta mía era demasiado fuerte. El pintalabios, la peluca, el vestido, no eran simples accesorios. Eran símbolos de una vida que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Una vida llena de libertad, autoexpresión y una emoción prohibida. Y mientras me miraba en el espejo, apartándome la peluca de la cara, retocándome el pintalabios con cuidado, comprendí que mi secreto ya no era solo un capricho privado, sino un camino hacia algo mucho más grande y transformador de lo que jamás había imaginado. La noche empezó como cualquier otra, aunque no lo era. Isabella había salido a un evento de trabajo y prometió volver tarde. Creía tener tiempo, pero cada segundo se sentía más pesado, cargado de tensión. Mi reflejo en el espejo parecía casi vivo, impulsándome hacia adelante, desafiándome a traspasar los límites. Ya estaba completamente vestida. El labial rojo relucía, la peluca estaba en su sitio, el vestido se ajustaba a mi cuerpo y los tacones añadían un sutil balanceo a mi postura. La emoción era innegable, pero también lo era el miedo que me carcomía la mente. Comenzó sutilmente. Unos golpes en la puerta, suaves pero decididos. El corazón me dio un vuelco, el pulso se me aceleró. ¿Sería un paquete? ¿Un vecino? ¿O, peor aún, Isabella? Me quedé paralizada, sorprendida en pleno proceso de reacción, mi reflejo burlándose de mí con su mirada segura y femenina. Todos mis instintos me gritaban que me escondiera, pero una parte de mí quería afrontar el momento de frente, sentir el peligro,
abrazarlo. Me temblaban las manos mientras pensaba si debía abrir. Antes de que pudiera decidir, otro golpe en la puerta, esta vez más fuerte e insistente. «Alex, ¿estás ahí?» La voz era inconfundible. Isabella. Se me heló la sangre. El pánico me invadió, amenazando con desbordarme. Corrí hacia el dormitorio, con los tacones resonando en el suelo, e intenté esconderme tras las cortinas. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Cada segundo se alargaba como una eternidad de angustia. Entró en silencio, llamándome de nuevo. «Alex, creí que estaba solo». Mi mente daba vueltas. Si me veía así, si descubría el secreto que había guardado con tanto celo, todo podía cambiar. Quería huir, volver a ser yo misma al instante. Pero la emoción de ser vista, de vivir este lado oculto, me paralizó. Mi reflejo me devolvió la mirada desde el espejo, una mujer audaz y segura de sí misma. Supe que había llegado el momento decisivo. Los pasos de Isabella se acercaban, lentos y deliberados. Se detuvo, como si presintiera que algo andaba mal. «Alex, ¿estás bien?» Su voz era más suave ahora, teñida de curiosidad, no de ira. El corazón me latía con fuerza. Sentía como mis dos identidades chocaban. Alex, aterrada de ser descubierta, y la mujer en la que me había convertido, atreviéndome a existir abiertamente. Tenía que elegir, esconderme, huir o rebelarme. De repente, el timbre volvió a sonar. Me quedé paralizada, consciente de que podría haber alguien más afuera. ¿Una confusión? ¿Un vecino? No tuve tiempo de pensar. La incertidumbre era insoportable. Me temblaban las manos mientras forcejeaba con la cremallera del vestido, intentando ocultar mi figura, mientras mi reflejo parecía burlarse de mi vacilación. Cada segundo traía consigo la posibilidad de ser descubierta, y el miedo era casi embriagador. Entonces llegó el giro inesperado. El teléfono de Isabella sonó. Ella lo miró distraídamente, y en ese instante perdí el equilibrio. Mi tacón resbaló en el suelo de madera y tropecé hacia adelante. El vestido se subió un poco, la peluca se movió y apenas logré mantenerme en pie antes de caer contra la esquina de la habitación. El corazón me latía a 1000 por hora, las mejillas ardían, no solo por el susto, sino por el terror absoluto de sentirme tan vulnerable. Isabella alzó la vista, notando el sutil desorden. Entrecerró los ojos, con una mezcla de sospecha y diversión. «Alex, ¿qué estás haciendo?» Su tono era burlón, pero en el fondo intuí que estaba atando cabos. Tragué saliva, con la mente hecha un lío. ¿Podía mentir? ¿Podía justificarlo? ¿O la verdad era inevitable? Decidí afrontarlo, temblando, con la voz apenas un susurro. «Isabella, yo he estado experimentando. Con maquillaje y ropa como esta». La confesión fue surrealista, como caer a vacío sin red de seguridad. Siguió un silencio denso y asfixiante. Sus ojos se abrieron de par en par, recorriéndome de arriba a abajo, fijándose en el pintalabios rojo, la peluca, el vestido, los tacones. Contuve la respiración, esperando la ira, el rechazo, el fin de todo. En cambio, sucedió algo inesperado. Sonrió, una sonrisa lenta y cómplice que me erizó la piel. «¿Así que esto es lo que has estado ocultando?», dijo con voz suave, casi de admiración. Sentí una mezcla de alivio y confusión. ¿Sería posible que aceptara esta parte de mí? Que el secreto que tanto temía revelar no fuera una amenaza, sino una oportunidad para una conexión más profunda. La incertidumbre no había terminado. Justo cuando me relajaba un poco, llamaron a la ventana de repente. Había alguien afuera. ¿Un vecino? ¿Un amigo? No lo sabía, pero la tensión se disparó al instante. Todos mis instintos me advertían del peligro. Tomé mi pintalabios, mi último accesorio simbólico, sintiéndolo casi como un arma y un escudo a la vez. El pintalabios representaba esta transformación audaz y emocionante, el riesgo que estaba asumiendo y la identidad que estaba adoptando. Isabella se acercó, percibiendo mi pánico. «Tranquila», susurró. «Sea lo que sea, lo afrontaremos juntas». Su presencia me tranquilizó, pero la incertidumbre persistía. Afuera, alguien aún podía verme, juzgarme, interrumpir ese momento tan delicado. Sentí la dualidad del miedo y la euforia con toda su fuerza, mi yo secreto expuesto, pero a la vez extrañamente fortalecido por su aceptación. Entonces llegó ese momento simbólico que me perseguiría para siempre. Una ráfaga de viento que entró por la ventana entreabierta hizo que mi peluca cayera al suelo. Me quedé paralizada, avergonzada,
con el corazón latiéndome a 1000 por hora mientras intentaba atraparla. Los ojos de Isabella siguieron mis movimientos frenéticos, pero en lugar de juzgarme, rió suavemente y se agachó para ayudarme a sujetarla. Ese simple gesto, la intimidad de la vulnerabilidad compartida, me inundó de emociones, vergüenza, excitación, deseo y una conexión innegable que jamás había sentido. Al final de la noche, el apartamento volvió a estar en silencio. Las amenazas externas se habían desvanecido, pero la tensión interna persistía. Me senté frente al espejo, con los labios retocados, la peluca en su sitio, el vestido alisado y los tacones bien puestos. Me di cuenta de que la emoción de la transformación se había vuelto inseparable del riesgo de ser descubierta. Cada mirada a mi reflejo me recordaba la doble vida que había elegido. Alex y ella, aterrorizada y exultante, oculta y vista. La noche terminó con un entendimiento tácito entre nosotros. Isabella no preguntó nada más, pero yo sabía que lo había visto. Lo había comprendido. Y ese entendimiento elevó la tensión más que nunca. Ahora que mi secreto había sido descubierto, el suspense no se trataba solo de ocultarlo. Se trataba de explorar el territorio desconocido de la aceptación, el deseo y la vulnerabilidad. Cada instante envolvía la posibilidad de una revelación, un juicio o una conexión. En aquel silencio cargado de tensión, comprendí que mi vida había cambiado para siempre. El pintalabios, la peluca, el vestido, ya no eran meros instrumentos de placer secreto. Eran símbolos de transformación, catalizadores de una evolución emocional y psicológica. La emoción de ser descubierta, el terror a la exposición y la embriagadora libertad de convertirme en otra persona, todo ello se combinó en una tensión intrigante que definiría el siguiente capítulo de mi vida. El apartamento estaba en silencio, pero mi corazón se resistía a calmarse. Me senté frente al espejo, aún completamente transformada. El labial rojo brillaba, la peluca estaba perfectamente peinada, el vestido me quedaba ajustado y los tacones me daban un balanceo extraño. La adrenalina de los incidentes anteriores aún me recorría, dejándome a la vez eufórica y exhausta. Isabella había salido un momento de la habitación, diciendo que necesitaba agua, pero podía sentir su presencia, casi como un espíritu vigilante. Cada segundo sin ella se sentía como una cuenta regresiva hacia el descubrimiento. Recorrí mis labios con los dedos, aún con el brillo fresco, y observé mi reflejo. Esto ya no era solo maquillaje o ropa. Era una declaración, un paso audaz hacia una parte de mí que había reprimido durante mucho tiempo. Y, sin embargo, la emoción de la transformación era ahora inseparable de la ansiedad de ser descubierta. Siempre me había encantado la idea de vestirme de mujer, pero ahora había mucho en juego. El riesgo no era solo la vergüenza. Era la posibilidad de que todo lo que conocía, cada aspecto de mi vida, cambiara en un instante. Isabella regresó en silencio, con una expresión indescifrable. Pasó a mi lado, rozando mi mano con la suya como tanteando el terreno. «¿Te ves? Diferente», dijo en voz baja, casi burlándose. La ambigüedad de su tono aumentó la tensión. ¿Se refería a admiración? ¿A diversión? ¿O ya había descubierto mi secreto por completo? Antes de que pudiera responder, un zumbido repentino interrumpió el frágil momento. El intercomunicador del apartamento crepitó. Un visitante. Alguien en la puerta. Se me aceleró el pulso. El momento no podía ser peor. No lo había previsto. Ningún plan B, solo la emoción de la transformación y el terror de ser descubierta. Isabella miró hacia la puerta, frunciendo el ceño. «¿Esperabas a alguien?», preguntó, con un tono de sospecha en la voz. Negué con la cabeza, presa del pánico. Mi mente daba vueltas. Si abría la puerta ahora, me vería así. Era imposible ocultar los tacones, el vestido, el labial llamativo, la peluca. Cada segundo se sentía más pesado, como arena que se me escapaba entre los dedos. Oí al visitante pulsar el timbre de nuevo, insistente, impaciente. Y entonces lo comprendí. ¿Y si era un vecino chismoso? ¿Y si era alguien que podía desenmascararme, que podía destruir el frágil mundo que había construido a puerta cerrada? Los ojos de Isabella se encontraron con los míos, una mezcla de curiosidad y algo más profundo. Tal vez diversión, tal vez preocupación. Quise hablar, explicar, pero las palabras me quedaron atascadas. En vez de eso, me quedé paralizada, aferrada al pintalabios como a un talismán, con mi doble identidad pendiendo de un hilo. Mi reflejo me devolvió la mirada, una completa desconocida con mis ojos, mis rasgos suavizados, mi cuerpo transformado, y comprendí la absoluta vulnerabilidad de ese momento. Un paso en falso, un sonido,
y todo se desmoronaría. El timbre volvió a sonar, esta vez con más urgencia. Isabella dio un paso al frente. Su voz, tranquila pero con un dejo de autoridad, dijo: «Yo abro», mientras se dirigía a la puerta. Se me hizo un nudo en el estómago. Si la abría ahora, me dejaría sola, expuesta, completamente visible en esta identidad secreta. La idea era insoportable, pero a la vez embriagadora. Sentía terror y euforia al mismo tiempo, atrapada en una tensión que parecía extenderse cada segundo hasta convertirse en una eternidad. Mientras ella abría la puerta, me pegué a la pared, respirando con dificultad, con la mirada fija en el espejo. La voz de la visitante se oía débilmente por el intercomunicador y me esforcé por escuchar. Cada sílaba, cada palabra, cada sonido parecía amplificado, como un anuncio de que mi mundo oculto podía ser descubierto en cualquier momento. Me temblaban las manos, sentía una opresión en el pecho y, por primera vez, la emoción de vestirme de mujer era inseparable del miedo a ser descubierta. Isabella se detuvo a la puerta, mirando hacia afuera, y entonces sucedió algo inesperado. La silueta del visitante permaneció oculta, impidiéndome identificarlo. El pulso se me aceleró. ¿Quién podría ser? ¿Un vecino, un repartidor o alguien que de alguna manera había descubierto mi secreto? La incertidumbre era insoportable. Quería moverme, esconderme, huir, pero la intensidad del momento me paralizó, con todos mis sentidos agudizados, cada nervio en llamas. En ese instante, comprendí lo frágil que era mi doble vida. Un desliz, una mirada, un comentario casual, y mi vida secreta podía derrumbarse. El pintalabios, la peluca, el vestido, los tacones, ya no eran simples herramientas de autoexpresión. Se habían convertido en símbolos de riesgo, vulnerabilidad y la proximidad de algo emocionante y peligroso. Sentí el peso de cada decisión que había tomado, de cada experimento, de cada capricho, todo convergiendo en ese único y tenso momento. Y entonces, la pantalla del intercomunicador se iluminó, revelando un rostro desconocido. Se me heló la sangre. Isabella se giró, me miró y sonrió levemente, casi con complicidad, pero sus ojos reflejaban una pregunta que no supe responder. La expresión de la visitante era neutra, indescifrable, pero había algo en su postura, algo en la pausa antes de hablar, que me revolvió el estómago. La tensión era insoportable y, por primera vez, sentí que las consecuencias de mi secreto podrían extenderse mucho más allá de las paredes del apartamento. Volví a mirar al espejo, y mi reflejo parecía burlarse, desafiarme a la vez. Alex y ella, dos identidades entrelazadas, inseparables, expuestas y, sin embargo, desafiantes. Apreté con fuerza el pintalabios, mi último resquicio de valor, y comprendí que, pasara lo que pasara, nada volvería a ser igual. La puerta estaba a punto de abrirse, la voz de la visita lista para hablar, y el siguiente segundo podría cambiarlo todo. Y entonces la pantalla parpadeó y se puso negra.